Listo, ¿Está listo? Ya, vamos ya a precioso. comenzar. Espero que todo esté muy bien. Hoy esta es la última clase, el cual ya estamos con ánimo. Así, si todos ya contentos, vamos a terminar. Intenté lo posible, este es el power que más me he demorado en hacer, porque traté de colocar cosas que no había dicho en las clases anteriores. Como la pastora le dijo en un principio, resumir 5 libros tan largos, porque eran libros muy largos. Es más, Génesis es el cuarto libro más largo del Antiguo Testamento. Perdón, Éxodo. Entonces yo decía, esto es muy largo, así como, oh, ¿qué vamos a hacer? Pero yo espero en la misericordia del Señor que usted igual siga leyendo por ahí, rebuscándose, y yo traté de colocar la clase de hoy puros datos que no habíamos considerados, porque entre tanta lectura o entre tantos pasajes que hay datos que se nos van. Y hay personajes bíblicos que yo antes no lo había nombrado, y en esta clase sí los voy a nombrar, para hacer el resumen final. Así que, y la última parte, tenemos a la hermana que va a ser el devocional, y tengo los sabías qué. Y puse, oye, qué cosas más interesantes encontré, hermana. Así que quiero que yo espero en el futuro que algún día cuando usted predique, enseñe la palabra, donde quiera que esté, usted ocupe este material, porque una de las cosas que uno tiene que hacer siempre cuando predica es basarse en la palabra. Y hay muchos datos claves que la gente dice, uy, esto no lo sabía. Y esa es su función, de enseñarle al pueblo cosas que a veces por lectura se nos van. Proyecto la imagen, proyecto, ¿estamos listos? Ya, esa es la última. ¿Estamos bien? Se proyecta, ¿cierto? Ya, yo veo a la hermana Karen si, en la pantalla, por si usted es como mi referente, y la hermana Yaren la tengo como ahí, y la hermana Ana. O sea, las tres juntas quedan así en línea. Y solamente quiero ver si se cambia la... Ya. Esa es la parte primera, ¿cierto? ¿Se ve? Ya, ahora la cambié. Ya, voy a ponerlo de nuevo. Puse otra opción. Esa es la primera hoja, que piensa esto. Ya, ¿se ve la primera hoja? Sí, ya. Ahora la cambié. ¿Se ve? Bien, ya. ¿Estamos listos? Ahora sí, póngase en su silla, bien cómodo, un cafecito, un tecito, lo que quiera, porque hoy hace mucho frío. Aquí los que somos de Santiago hace mucho frío. Ya, resumen general del Pentateuco. Hermanos, esto sí que tiene que... Yo hablo rápido, voy a hacer lo posible de hablar más lento, pero es mucha información. Y nos vamos a ir al tiempo ya del principio para llegar a los detalles importantísimos que veremos hoy. Comenzamos. Vamos a ver el inicio. Usted dice, hermana, esto ya me lo sé de memoria. Esto ya es como ya para usted ya es visto muchas veces, porque la idea es que ya, cuando yo haga el examen, usted ya sepa la genealogía de Adán y Eva hasta aunque sea Moisés. Después hacia abajo siguen más, pero son muchos más. Comenzamos. Todo comenzó con Adán y Eva, usted lo sabía, y antes de eso Dios hizo los cielos, la tierra, el mar, las aves, todo, y hizo al final al hombre. Y después de eso descansó. Y dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, pero los que son nombrados aquí era Caín y Abel en un principio. Se ocurre aquí este asesinato, y dice la Biblia que en sustitución, que es una palabra que no es reemplazo, sustitución de Abel, nace Set. Set tenía cosas muy parecidas a Abel, y de la línea de Set siguen mucho entre medio hasta llegar a nuestro Noé. Y todas estas personas que le nombré yo son antediluvianos, antes del diluvio, y después de Noé son postdiluvio. Porque recordando que de antes de Noé, cuando vino el diluvio, todo fue muerto, todo, menos los animales del mar. Todo demás estuvo ya listo, y de Noé están sus hijos, que fueron los que entraron al arca, que fue Sem, Jefet y Cam. Puse aquí la tirada de Sem, viene la línea de Taré, y de Taré viene después su descendencia, y la línea de Cam era su hijo menor y el que vio la desnudez de su padre. Eso, según la historia lo vimos. Y de la línea de Cam viene Canaán, y de esa línea vienen los cananeos, que se nombran anteriormente después. ¿Vamos bien? Pues como ya, visto, ya, vamos bien. De tarea, pues tienes que mirar tienen como ir conmigo en la pantalla, porque yo voy como mirando ahí, voy moviendo a veces el mouse para que vean dónde voy yo. Yo esto después cuando ya terminamos, y le doy esto todo impreso, así como todo, una agenda gigante que le regalo yo, con todo esto impreso para que usted tenga todos estos datos. De Taré nacen sus hijos, y sus hijos era Abraham, aquí están, estoy marcando, no sé si se ven, Abraham, Nacor y Arán. De la línea de Abraham
Abraham está con Sarai, y dice una cosa interesante, que lo quiero ir anotando para que sean estos datos como ricos y nutritivos del día de hoy, que dice la Biblia que manda a su criado mayor, el más viejito, el más que llevaba más tiempo, que es a Eliezer, y le pide que le vaya a buscar una esposa a su hijo Isaac. Una de las cosas que tenía que sí, que le dijo a Eliezer cuando fue a la búsqueda, le dijo, yo lo puse aquí con la frase, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás a ella mujer para mi hijo. Eso quiere decir, porque lo marqué yo, porque Eliezer cuando fue a buscar a la esposa no fue cualquiera, dice algo muy impresionante. Dice que el ángel iba delante para guiarlo a cuál era la mujer para su hijo. ¿Y por qué esto era importante? Porque después iba a venir la descendencia. De Catarén también nació Nacor, de Nacor nació la unión con Milca, que aquí están como las uniones aquí que se ven en la pantallita, y nació Batuel, y de la línea de Batuel es Rebeca. Y una de las cosas que tiene que de Arán está Milca, está Lot, el más conocido por Sodoma y Gomorra, y está Isca. Ustedes se dan cuenta que era todo está unido, nadie quedó afuera de esta línea, y todo se hace muy interesante. Sigamos entonces. Algo interesante que nosotros vimos, que usted me lo mandó como tarea, que fue los patriarcas. Y estaba incluido ahí Isaac, ¿se acuerdan? Estuvo ahí Abraham, por eso yo no los profundicé. ¿Pero a quién profundicé? A Rebeca. ¿Cuántas veces me ha hablado de Rebeca? Muy poco. Yo en predicaciones muy poco he escuchado a Rebeca. Rebeca, no como hacerlo una oda a Rebeca, pero sí para entender que fue la idónea para Isaac. Vamos a buscar las características de Rebeca. Busqué las más así como grandes, porque eran muchas más, pero hay cosas que eran como muy interesantes. La primera es que era hospitalaria y servicial. Eso era como algo importante. Segundo, yo mientras usted lee, yo no voy a leer, yo así como textual, pero usted vaya conmigo leyendo ahí para que yo no lea. ¿Por qué era servicial? Ahí le puse el ejemplo porque era servicial. Que además era de muy bello aspecto por fuera, Rebeca. Ella estaba dispuesta y era muy valiente. ¿Y por qué una cosa fue valiente en esto? Porque cuando Eliezer le ofrece ir a estar con Isaac, ella dice, en un momento se dispone y dice, bueno, y eso es como, wow, así como que la encontró. Y gracias que era servicial, ya que era hospitalaria, ya que fue muy amable, fue como la candidata y se dio cuenta que ella era la mujer para Isaac. Que una cosa impresionante que pasó aquí es que Isaac no sabía quién era Rebeca, pero tenía que casarse con ella. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la conoció, dice la Biblia que la ama profundamente. Y eso, ¿qué sucede ahí? Que desde el inicio tuvieron una relación muy fuerte y afectiva entre ambos. Y esto era impresionante porque en este tiempo el hombre no elegía a su padre, no eligió a su esposa, en este caso Isaac no eligió a Rebeca. Dios dice ahí, el ángel lo guió y es como, wow, esto se vuelve muy impresionante cómo guió todo para que estos dos se encontraran. La última característica de Rebeca, solamente son estas dos cosas que mencioné, es que esto es interesante. Dice la Biblia que Rebeca era estéril en un principio. Y esto como un dato hoy, estéril, y algo interesante que sale aquí es que quien oró por el vientre de Rebeca fue Isaac. Y esto se vuelve como bien interesante y ahí Dios le consiguió el que fuera madre. Que tuvo una revelación muy fuerte con Dios. Se recuerda cuando ella le tuvo un embarazo difícil. ¿Se acuerdan que los gemelos peleaban mucho en el vientre? Eran como muy revoltosos. Y le consultó a Dios y él le reveló que en su vientre veía venir a Esaú y Jacob, pero venían ya disputando. Y de ellos vendrían grandes naciones. Y eso se vuelve así como, oh, imagínense yo escuchar eso, ya no, es como fantástico. Que tenía otra cosa que no todo era bueno, tuvo un detalle, que el que tuvo un hijo favorito. Y eso hizo, ella hace que tiene más afecto por Jacob que por Esaú. Recuerden que cuando engañaban a su padre, Rebeca se prestó para este cambio. Y lo que sí hizo harto es que era una madre muy preocupada, porque recuerden cuando hubo esta pelea contra Jacob y Esaú, quien mandó lejos y le dio como el consejo, ándate hijo, ándate lejos porque tu no te quiere pillar, fue Rebeca. Y dice, uy, qué interesante Rebeca, y esta es Rebeca, la idónea exacta para Isaac. Seguimos. Esos son los comerciales que yo no había tocado jamás las clases anteriores. De la línea de Abraham, que es el hijo de Taré, tenemos a Abraham. Abraham siempre se cuenta solamente a Isaac como hijo, pero Abraham tuvo 8 hijos.
Y los hijos de Abraham, fue el primero, fue el primogénito con su concubina Agar, fue Ismael, que todos conocemos esa historia porque te la estudió, yo también la repasé en un tiempo. Y por la línea de Sara tuvo a Isaac. Dice después que de la muerte de ellos se estuvo con Setura, que en algunas partes de la Biblia dice que fue su concubina, en otra parte dice que es su esposa, y con ella tuvieron 6 hijos más. Y esto se vuelve mucho más interesante, porque mira, de esta línea de Setura, dice, Setura, yo no lo había escuchado pocas veces, yo lo he escuchado una vez a Setura en mi vida. Y fue cuando estudié, porque no lo había escuchado como alguien, ¿quién era Setura? Yo busqué quién era Setura y esto es para usted. Una de las cosas importantes para que usted diga, yo no solamente quiero hablar de hombres, sino también de mujeres que fueran importantes dentro de estas uniones, es que estaba, como yo decía, en Corintio la nombra como concubina, pero en muchos casos también se nombra como esposa. Que dice que tuvo varios hijos con Abraham, y una de las cosas importantes que fue la madre de Madián. Dice, ya, Madián, ¿quién es Madián? Porque usted como que va nombrado mucha gente. Y una de las cosas importantes es que Madián, la descendencia de Madián, uno de los hijos de Sétura con Abraham, son los madianitas. Y los madianitas, usted dice, pero ya los madianitas, ¿de dónde salieron, hermana? La esposa de Moisés era de la línea de los madianitas. Usted dice, oye, que todo se junta. Sí, yo creo que hay toda una unión en todo esto, y una de las cosas buenas e interesantes de esto, que también en la línea con Sétura, los hijos de Abraham tuvieron naciones importantes también en territorio. No se tocan mucho, pero son parte de la historia como universal y de la parte de la historia bíblica. Una de las cosas que también tenía esta Sétura con Abraham es que dice la Biblia que en la parte última, dice en Génesis 25:6, abajito, abajito, dice, se menciona que Abraham dio dones a los hijos de sus concubinas, o sea, a los hijos que estaban aquí, estos 6. Y una de las cosas importantes que hicieron esto, que se ubicaron en la parte del Medio Oriente y tuvieron también su parte de su nación. Pocas veces se menciona esto, pero yo dije, este es un dato, esta es la clase de los datos interesantes, esto se llama lo que usted no sabía del Pentateuco. Seguimos, esos son yo los llamo estos los comerciales, son como en paréntesis, volvemos entonces a la línea. Me dice, la idea, hermanas y hermanos que están aquí presentes, que usted le vuelva esto interesante. Cuando usted encuentra esto como, oh, esto, humana, mire, automáticamente su mente hace otro sinapsis y empieza a retener más información. Por eso tiene que usted encontrarle el gustito a esto. De la línea de Jacob, recuerden que Jacob tuvo todo un episodio anterior, tuvo varias luchas, tuvo que escapar, y dentro de eso va donde su tío y conoce ahí a su amada Raquel. Siempre hay una confusión entre Rebeca y Raquel, por un tema de nombres. Rebeca es de Isaac y Raquel es de Jacob. Pero dice la Biblia que Prión trabajó, mejor dicho, mucho por su esposa, pero el padre, ahí viene una regla, que a la primera hija era la primogénita que tenía que entregar. Y Raquel no era la primogénita era Lea, por lo cual hubo un engaño y entregó a Lea. Obviamente Jacob después trabajó más años, pero igual estuvo con Lea. Y con Lea tuvo hijos. Yo tenía la pantalla, con quien más tuvo hijos fue con Lea. Y con todos los demás fueron dos, pero Lea se le dio otro beneficio, y además de eso, recuerden que Lea igual sufrió bastante, Lea. Se sintió muy mal, no tan querida, o sea, igual la pasó muy mal Lea. Y su primogénito fue Rubén. Y Rubén, ¿de dónde sale Rubén, hermana? Cuando fue la rebelión de Coré, estaba la línea de Coré con los hijos de Rubén. Por eso se generó esta disputa. Y aquí, mira la pantalla, se ven todos la descendencia de Jacob. ¿Quiénes son esta descendencia, hermana? Son la descendencia que Jehová le prometió a Abraham. Dice, tu descendencia será contada como las estrellas del cielo. Y ahí te dice, ¿cuánta gente? Ya, aquí hablamos de cuánta gente estamos metiendo aquí. Esta es la descendencia que la Biblia le hace un pacto con Abraham de que bendeciré y serás de bendición y tu descendencia. Y ahí esto es lo que el Señor guarda, aparta como la descendencia consagrada para Jehová. Y esto se vuelve aún más interesante porque todos tenían un propósito. ¿Va conmigo? Dedito para arriba. Sí, ya, vamos a ver. Ya. Entonces seguimos con la línea para llegar hasta Raquel, que era su amada, todo, pero Raquel tenía un puro tema, que no podía concebir hijos.
Entonces, le pidió por mucho tiempo a Dios, le pidió que tuviera hijos, pero Dios se lo concedió al final. Y tuvo los dos conchitos, que fue Benjamín y José. Una de las cosas importantes aquí que dice con su último hijo ya muere, por lo cual Raquel al tener su último hijo ya muere. Por eso para Jacob fue como bien importante porque crió a su hijo solo, el último conchito lo crió solo porque la madre había muerto. Entonces sí se generó como algo de un cariño más especial y al mismo tiempo tenía una preferencia por José. José, usted la conoce la historia, que fue vendido por sus hermanos, y José está acompañando con de Asenat, que es la hija de la Potifera, y además ellos dos tuvieron hijos, que es Efraín y es Manasés. Pero una cosa importante que estos dos hijos, dice que un año antes de empezar el primer año de hambre, nació Efraín. ¿Por qué Mana esto es importante? Porque recuerden cuando él reveló el sueño del faraón, dice que venían tiempo de las vacas flacas, ¿se acuerdan? Y el tiempo de las vacas gordas. Y ahí viene el dicho de las vacas flacas y las vacas gordas, de este dicho. Y de esto salimos a la línea que estábamos antes, acá. Va conmigo, Sí, ¿cierto? está Vamos aquí. acostado. Está cortado, está cortado. ¿Qué se cortó? ¿Qué se cortó? Yo me corté. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No era para mí, perdón. Ya, perdón, perdón. Es que como no veo, no veo. Ya, de la línea de Lea está Leví. Y de Leví son los levitas y los que estaban alrededor del tabernáculo. A ellos les dio algo especial, un linaje especial, que ellos iban a cuidar las cosas sagradas del tabernáculo, iban a ser los que iban a dirigir parte de todos los sacrificios, las ceremonias, las fiestas, pero ellos debían guardar los lugares como santos. Entonces están los hijos de Leví, que es Gerson, Coat, Merari y Jocabet. Aquí están las uniones, mire la pantalla porque están todas las uniones de parejas, de con quién se unió con quién. Y Coré, ¿dónde salió Coré, hermana? Cuando vivía en la rebelión de Coré, el libro de números, está de Leví, nace Coat, y de Coat nace Israr, y de Israr viene Coré. Entonces, Coré era un levita, yes. Cuando hubo esta rebelión por lo que estaba sucediendo, esto como de, no, esto no es justo, era parte del linaje de Leví. Y después viene la línea de Aarón, que viene el hermano mayor de Moisés, y tiene a su hijo Eleazar. ¿Quién era Eleazar? El que cuando muere Aarón, recuerda que en el momento que muere Aarón, quien sustituye a Aarón en el reinado del sumo sacerdote fue Eleazar. Y Eleazar tenía un hijo que se llamaba Fines. Y Fines fue, cuando tuvieron este problema, ¿se acuerdan? No sé si te recuerdas cuando iban con el camino y se metieron entre las mujeres y todo, ahí que generó un problema ahí, y mandaban a matar a todos. Fines, dice la Biblia, que tuvo un celo así, que eso es heavy, un celo de Dios, y mató a justo un hebreo que estaba ahí, estaba con una mujer. Y dice la Biblia que por causa de ese acto de celo, de rabia, de no, esto no tiene que suceder, dice la Biblia que hace un pacto con el de paz, porque aquí se generó un problema gigante. Por eso yo decía que el número es un libro interesante en conocimiento de datos. ¿Y qué hace aquí? Le hace un derecho perpetuo al sacerdocio por la línea de lo que pasó con Fines, la línea de Aarón. Oye, ¿qué pasó con esto? ¿Qué es esto? Y entramos ya a parte del tabernáculo. Cuando se ubicaba en el tabernáculo, yo lo estoy poniendo ahí como datos, no para que usted, sino como datos. Esta es la clase de los datos interesantes del Pentateuco. Y es que al medio estaba el tabernáculo y alrededor estaban las tribus, ubicadas según su línea. En el medio estaban los hijos de la línea de Leví, los meraritas, los gersonitas, los coatitas, y Moisés y Aarón y sus hijos. ¿Hay estos números de dónde son? Son el número de la gente que salió de Egipto. Y esto se hace interesante porque hoy tanta gente salió, considerando que solamente contaban a los hombres. Por eso se data como que son como más de 1.800.000 personas, porque toda esta gente salió y ¿por qué se contaban a los hombres y no a las mujeres ni a los niños? Porque tienen que estar dispuestos para la guerra. ¿A quién mandaban a la guerra? A los hombres. Por eso tenían que ver cuántos hombres habían, porque iban a la guerra. ¿Vamos bien? Ya, veo a la hermana Cecilia ahora en mi radar y a la hermana Ana, por si acaso.
Ya, sigo con la línea. Te dicen, ah, esto sigue, sí, esto sigue hasta Jesús. Pero no vamos a llegar hasta Jesús por si acaso. De la línea de Nun, que viene de la tribu de Efraín, Efraín, el hijo de José, nace Josué. Y de Josué fue el que conoce a Moisés cuando salen de Egipto, conoce a Moisés, a Josué y a Caleb. Dice la Biblia que solamente se le permitió llegar hasta la tierra prometida a estos tres, que fue Moisés, Caleb, Josué, y recuerden que Moisés muere un poquito antes de entrar, y Josué fue el que distribuyó las 12 tribus de Israel, y el que conquista Jericó, dejó viva solamente a Rahab, de Rahab conoce a Salmón, y de Salmón tiene un hijo que se llama Boz, y Boz se casa con Ruth, y este dice, wow, aquí sí que se une todo. Y después de Ruth nace Obed, de Obed nace Isaí, y de Isaí nace el rey David. Por lo cual la clase que viene después de mí, los hermanos que tienen que venir después de mí de esa clase, va a decir, todo esto calza. Y después, ¿por qué decía el rey David? Porque recuerden cuando estaba cuando fue Balaam, el profeta Balaam, cuando Dios le muestra una imagen de que va a venir alguien que va a reinar, estaba hablando de esta línea, de este linaje. Imagínense cuánto le estaba profetizando. Esto se vuelve muy, muy, muy bacán, así muy interesante. Y de ahí nace David y viene el libro de los reyes, y ahí es otra historia porque ya el libro de reyes. Sigo. Después de los libros de reyes viene el problema. No hay rey y aparecen los jueces. Y mi hermano, ¿dónde apareció todo esto? Lo que yo le expliqué anteriormente. Y esto se vuelve muy interesante porque recuerden que en el discurso de Moisés, cuando hablan del pronomio, dice, ustedes, pueblo, y ahí Moisés, un hombre de 120 años, ya viejito, sabe que este pueblo se va a doblegar y no va a querer avanzar porque esto es lo que venía. Moisés sabe que el pueblo era duro, era porfiado. ¿Y qué ocurre? Usted que conoce la historia bíblica, este pueblo igual se volvió atrás, igual hizo show. Por eso después Dios le mandó jueces. Y así aparece el libro de jueces. Se dice, muy interesante ya cómo se vuelve todo esto. Y una de las cosas interesantes que le muestra aquí, aunque si la puede ver a usted, si no, le hace como un zoom así al teléfono que se puede hacer, es que al principio del libro de números se hace un censo para ver cuántos hombres hay. En el camino, usted cuando lo estudiamos, había muchas guerras y murió mucha gente. Y ahí se vuelve al final cuántos son en total. Ya. Lo único que yo hice hincapié y que lo único que yo resumí fue de las clases anteriores en las bendiciones y las maldiciones por la desobediencia. No sé por qué, yo creo que porque somos nosotros de naturaleza porfiados, somos desobedientes, y una de las cosas que tenemos que usted y yo tener muy claro hoy al terminar, que debemos hacerle a Dios la obediencia, que trae mayor bendición. Que salía nosotros vimos que los beneficios de la obediencia, beneficios, esto es importante, no privilegios, sino beneficios, es que tenemos la prosperidad de Dios, la fertilidad de nuestros hijos, el éxito en el trabajo, el éxito en las batallas, Dios va a estar con nosotros, Dios iba a protegernos, Dios iba a acompañarnos, iba a darnos la victoria con nuestros enemigos. ¿Qué más teníamos? Que íbamos a ser como reconocidos entre medio del pueblo, íbamos a ser un pueblo santo. ¿Qué otros tenía? Que nuestras cosechas iban a ser abundantes, íbamos a tener paz en la tierra. Estos son los beneficios de obedecer a Dios. Pero dice la Biblia, si tú no obedeces, si tú te dices, no estoy ahí, ¿qué voy a estar ya siguiendo a Jesús? Ya no quiero llamar esto, dice la Biblia que viene parte de la desobediencia. Y dice la Biblia lo siguiente. Dice que la desobediencia trae maldiciones. Y ahí me dice, oye, pero yo he visto, no sé si usted ha pensado una vez, que hay personas que le ha ido muy mal a veces en la vida. Personas que no quieren ni seguir a Cristo, no le interesa esto. Y uno puede ver cómo es cuando uno se aleja de la mano de Dios. Y que trae consigo muchos problemas, mucha escasez. Y una cosa que dice la Biblia, que en lugar de haber bendición, van a haber maldiciones por la desobediencia. Y eso estaba enfermedades, plagas, escasez de trabajo, esclavitud. Y una de las cosas que tenía algo, dice que si no, la Biblia dice, si no me oyen. Y ahí yo dije, ¡ay, qué fuerte! ¿Y por qué yo lo menciono así? Porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Usted y yo estamos en el tiempo de la gracia. Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, otro sería nuestra historia. Si yo hubiera nacido en el Egipto, ahí en el caminito, otra hubiera sido la historia.
Por eso yo, lo primero que uno debe agradecer es que estamos en el tiempo de la gracia. Porque en este tiempo, usted lo se puede ver, Jehová era un Dios celoso. Y en muchas ocasiones se levantó contra el pueblo porque dijo, ya este pueblo ya me... de aquí. Y a lo mejor si Dios ahora hablara de nosotros, también a lo mejor yo de la Marjorie ya me tiene hasta aquí. Pero como estamos en la misericordia del Señor, y tenemos nuestro abogado ante el Padre, que tenemos el tiempo de la gracia. Y sin eso, hermanos, estaríamos en cualquier parte. ¿Qué más trae, dice la Biblia? Que locura, ceguera, desesperación del corazón cuando uno le hace la desobediencia. Y una cosa importante es que perdemos el favor de Dios. ¿Qué pasaba? Que dice la Biblia que las generaciones enteras de y no entraron a la tierra prometida. ¿Y qué pasaba más? Tuvieron servidumbre de otros pueblos, pérdida de identidad y adoraron a otros dioses. Y eso fue lo más terrible que ocurrió. Hablé media hora en tiempo récord. Ahora, ya, yo hablo rápido, pero ya. ¿Vamos bien? Te faltan los datos interesantes de esto que yo no he dicho. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración siempre que durante todo el recorrido que tuvo el pueblo de Israel, tuvieron fiestas. Y fiestas que tuvieron desde el inicio, porque dice la Biblia, cuando el pueblo salió de Egipto, le dijo, deja que mi pueblo pase la fiesta de Pascuas en el desierto. La primera fiesta que tuvieron fue la Pascua en el desierto y dijo, necesito que mi pueblo tenga esta fiesta en el desierto. ¿Qué sucedió? Que habían fiestas solemnes del Pentateuco que fueron ley y se fueron haciendo por 1500 años y más. Y habían fiestas. Usted actualmente tiene una fiesta, a lo mejor cuando hay regocijo en el culto y estamos todos así, on fire, así. Y todos contentos, gozando, estamos 2 horas, 3 horas y todo, aplaudiendo. Aquí habían fiestas que duraban días, semanas. Y esas fiestas tenían un propósito y un significado. A su pantalla, mire su pantalla, su pantalla izquierda, son las fiestas que ya se han cumplido. ¿Por qué digo se cumplieron? Porque son símbolos proféticos que tienen que cumplirse en el Nuevo Testamento. Pero hay cosas que ya se cumplieron. Y las que están a su derecha, que son las trompetas, Día de la Expiación y Fiesta de los Tabernáculos, son fiestas que se sigan haciendo cuando estaba el pueblo hebreo, pero que son fiestas proféticas que han de venir. Y esto dice, uno dice, por eso el Pentateuco esconde muchas cosas muy cruciales para estos tiempos. La Pascua ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió la Pascua, hermano? Cuando murió Jesús por nosotros. Porque recuerden que ese tiempo ponían al animalito, lo degollaban, ponían la sangre, y la sangre se vertía y cubría la parte de arriba. Por eso cuando dice la Biblia que Jesús cuando murió por nosotros perdió toda su sangre, toda su sangre fue vertida. Ahora cuando el romano le coloca la lanza en el costado, que salió ya agua, porque él ya había dado hasta su última gota de sangre. Y eso se vuelve interesante porque es lo mismo que pasaba con los animales en el sacrificio. Después estaban los panes sin levadura, que eso lo explicamos cuando hablamos de los fariseos, los saduceos, los Herodes, y era que Jesús igual yo lo cumplió. ¿Cuándo lo cumplió? Cuando él no alcanzó, o sea, Jesús murió y él no alcanzó a comerse con huesos ni nada. Él no alcanzó el proceso de putrefacción que hace un ser humano cualquiera. Y eso se le llama los panes sin levadura, que sería lo mismo en este caso de que fue Jesús. Se cumplió el tema de las primicias, cuando dice la Biblia que él fue nuestra primicia ante Dios, que fue el que lo que mejor se entregó, lo primero fue entregado él ante Dios. Y el Pentecostés ya también se cumplió cuando fue la venida del Espíritu Santo, estaba el tiempo de Pentecostés, ¿se acuerdan, no? Y hablaban en lenguas repartidas, y todos hemos predicado, todos hemos escuchado el tema de Pentecostés y cómo fue. Es más, la gente dice, queremos ahora un Pentecostés en nuestra iglesia, ¿escuchado eso? Queremos irnos, sí, tiempo, y la gente, porque se agarran de esta historia que sucedió aquí. Pero faltan estas últimas 3. ¿Cuándo van a suceder? Nadie sabe ni el día ni la hora de cuándo va a ir nuestro Señor. Solamente que usted ya con conocimiento en mano va a decir, mire, puede que venga mañana, en años más, estemos vivos o muertos, esto va a suceder. ¿Estamos listos? Dedito para arriba, dedito para abajo. Ya. Utensilios. Yo veí la mayoría, ya escuché todos los videos que ustedes mandaron del tabernáculo. Unos le pusieron música de fondo, otros hablaron más lento, otros más rápido, y eso es lo que se hizo bueno, que usted ya aprendió cómo la gente entraba al tabernáculo
y lo que se hacía allá adentro. Y una de las cosas que tenía importancia son el arca del pacto. Yo solamente coloqué aquí, ojalá que usted vaya leyendo así como conmigo, así como yo no voy leyendo, pero usted lea ahí dato interesante. Los datos interesantes son los que usted tiene que darle más claro. Porque el arca fue que más adelante en la que se la roban. Esta es la arca que anda dando vuelta y la quiere recuperar David. Te dice, esta es la arca, hermana, esta arca es la que anda por lado y lado. Y lo que tenía interesante el arca era que tenía la presencia de Dios, por lo cual no cualquiera la podía tocar. Eso se vuelve así como muy interesante. ¿Qué hacía adentro del arca? Hubo un hermano, no recuerdo si está aquí o no, que me hizo las cositas dentro del arca. En el video me abre el arca y se ve adentro las cositas y se ve muy entretenido porque coloca la tabla, hace como algo de madera y pone una vara con flores. Era la vara de Aarón. Y yo dije, oye, hermana, aquí qué bonito esto. Y el recipiente con maná. Y esto lo hace muy interesante porque, ¿por qué guardaba esto? Porque este es el pacto que hizo Dios con el pueblo. Ya sea la ley, que fue lo que se le entregó los mandamientos, la vara de Aarón cuando fue la rebelión de Coré, y el maná porque siempre lo alimentó y lo bendijo durante todo el trayecto. Tenemos el candelabro de oro, todo usted ya lo vio, lo armó, lo colocó, pero una de las cosas interesantes es que el candelabro de oro, que usted ya se acuerda cuando lo hizo un bonito, pesaba 34 kilos. No era, como no era agarrar un saco de papa. Entonces todo era un utensilio de oro puro. Y una de las cosas que tiene interpretación este candelabro de oro es que simboliza el Espíritu Santo. La mesa de los panes, también usted la hizo un bonito, era una cosa importante, es que solamente se cambiaban los panes el día sábado. Y antes, más y antes que se hacía, ¿no? Se dejaban ahí, se cambiaban los días sábados y solamente podían consumir esos panes los levitas y los sacerdotes que estaban alrededor del tabernáculo. Nadie más consumía esos panes. El altar de incienso, el que usted también lo hizo como con un bonito, ahí se veía esto, se ofrecía el incienso 2 veces al día. Y recuerden que los hijos de Aarón presentaban un incienso, un olor no grato y murieron en el instante. Por esto, y esto es importante, ¿qué representa el altar de incienso? Representa las oraciones que usted y yo le hacemos a Dios. Una vez yo tenía, cuando yo iba a una iglesia anterior, el pastor decía, y yo aquí me quedo como grabado, y decía, a veces nosotros oramos y nuestra oración llega al techo. ¿No se te ha escuchado eso? No pasa ni del techo, él decía. Oramos así tan a la loca que la oración llega hasta el techo, ni siquiera llega a la presencia de Dios. Y yo como que, ay, ¿qué está queriendo decir el pastor? Como que no entendía lo que estaba queriendo decir. Cuando uno después un día lo explicó y entendimos de que cuando se entregaban las oraciones en el altar de los inciensos, era el olor fragante que llegaba hasta Jehová. Por eso la pastora en nuestra iglesia que tenemos actual, ella siempre hace el hincapié que antes de entrar a la oración, antes de entrar para interceder por algún hermano o por quien sea, debemos sí o sí entregar nuestros pecados. Sí o sí entrar al lugar santísimo lo más santo posible, para que Jehová sí escuche nuestras oraciones. El altar de los holocaustos, usted también ya lo hizo en bonito, bien bonito, es que tenía algo importante que tenía en las puntas unos cuernos, así que era símbolo de poder y refugio. Recuerde que todo esto son símbolos, y todo eso se basó en símbolos, que significaba uno, ponían el sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel. La fuente de bronce, que también usted la colocó, era algo importante que abajo estaba hecho con espejos. Espejo, hermana, espejo el que yo me tengo para maquillarme. Sí, de espejos. ¿Quién donó estos espejos? Las mujeres que estaban ahí. Recuerden que en la Biblia señala que ¿cómo hicieron el tabernáculo con puros objetos que la gente donó? De forma voluntaria, empezaron a hacer todos los utensilios y hicieron todas las cosas. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Lavaban las manos y los pies antes de entrar al, a la puerta para llegar al lugar santo y al lugar santísimo. Ya, ¿estamos listos? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Bien? 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 No cambio de tema, sino que cambio de etapa, porque son muchas cosas. Puse las frases célebres de Moisés. Más de alguna de estas usted la ha escuchado. Y usted más de alguna de estas la ha puesto en una agenda. Más de alguna de estas la ha visto en una polera. Más de alguna de estas la ha visto en alguna parte. Y dice así la primera, vaya conmigo, dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Siempre Moisés se miró en menos. O sea, ¿qué voy a hacer yo?
Y esto, muchos de ustedes lo escucharon en predicaciones que dicen, no te pongas en menos, Dios va a utilizar. ¿No han escuchado eso? Utilizan a veces estas frases para alentar al pueblo. Dice, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Eso es lo que le dijo al principio. El Señor peleará por vosotros, el tercero, y vosotros estaréis tranquilos. Son frases que Moisés dio al pueblo y le dijo, vamos. ¿Puede usted alguna vez, yo después de regalar este PowerPoint, puede ocupar alguna frase para una predicación, para una enseñanza, para un consejo? Porque Moisés lo que le habla aquí es al pueblo. Y le dice en el cuarto, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y por qué le puse esta frase célebre? Porque Moisés le mandaba más sus discursos, era un hombre muy sabio, y una de las cosas que tenía Moisés es que tenía que hablarle a muchas personas. Y usted cuando predica, cuando enseña, no le habla a una, le habla a un número de personas, 10 personas, 8, 40, 100, 1000. Por lo cual, cuando usted se empodere de esto, decirle, va a ser usted un mini Moisés. Y estas son las frases que Moisés más utilizaba. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién lo dijo? Moisés. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto se lo dice hincapié para cuando le habla a los hijos, de los hijos que estaban naciendo en el desierto. ¿Qué dice aquí en el tercero? No temas ni te desalientes, porque el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto es terrible ocupado. Yo lo he escuchado, nunca te dejará ni te desamparará, lo escuché desde chiquitita. No sé si usted igual que yo, y estas son las frases que siempre dijo Moisés. Una de las cosas que dice el último, dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Usted igual tiene de por sí un versículo favorito. Puede estar en Corintios, Romanos, Juan, Lucas, en donde sea. Pero estos son los versículos más bonitos de Moisés, porque lo que le dice al pueblo, le dice al pueblo, y a mí el último es como el que yo más me agarré. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros pensamos a veces que la pelea es solamente de cuerpo a cuerpo, pero uno a veces está orando y está trabajando. Uno está orando, está tranquila en su cuarto y está haciendo toda su obra. ¿Y dónde está el ejemplo vivo de esto? Cuando fue esto del profeta Balaam. Abajo el pueblo estaba normal, haciendo su vida muy normal. Y arriba estaba haciendo una lucha. ¿Pero quién estaba intercediendo ahí? Era Jehová. Nadie más. ¿Qué más? Una cosa que mire usted la pantalla ahí, va leyendo algunas, y que usted a lo mejor busque alguna que le guste, una que diga, uy, esto es como un versículo muy como claro, un versículo que eh, como que puede ser que yo lleve mi vida. Y una de las cosas últimas, una de las más bonitas, el último párrafo dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Una de las cosas importantes que tenía Moisés era temeroso. No actuaba por iniciativa propia. Y eso lo hizo, que siempre le dijo, Jehová, si tú no vas a ir conmigo, no tengo para qué sacar este pueblo, porque voy a perecer en el camino. Y eso lo hace que siempre Moisés dependió de Dios. Y estos son consejos para usted y para mí. ¿Estamos listos? Ya, esto lo voy a pedir que no se lo voy a mandar antes de tiempo, pero sí se lo voy a... aquí hay como 20, yo creo que parece que dice 30. Datos curiosos. El examen consta una parte de los datos curiosos. De los 25, parece que puse, 28, parece que puse datos curiosos, usted tiene que elegir solamente 5. No los va a memorizar y escribirlo textual, sino que puede alguno que lo escriba con sus palabras, pero se entienda lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Vaya posicionado bien, con un tecito, un cafecito, póngase así, ya despierta un poco, como base del asiento. Ya. Estos son los datos más interesantes del Pentateuco. Y lo más probable que usted no lo sabía. Comenzamos. Número 1. ¿Sabías que hay en número más de 80 versos que afirman que el Señor le habló a Moisés? Y una de las cosas interesantes, ¿por qué digo que habló? Porque uno dice, pero es que Moisés hacía cosas solo. No. Y dice más de 80 versos que dice que Jehová sí le habló a Moisés. Interesante. 2. Dice, ¿sabías que Moisés hizo un registro escrito de la ruta por el desierto? Eso lo expliqué la última vez cuando lo dice. Y ¿quién escribió todo esto? Moisés. Y esto se vuelve interesante porque él mismo hizo la ruta. O sea, él mismo fue escribiendo qué pasaba en cada ruta. Y eso está registrado en el libro de números. Sigo. Este es largo porque quería exponerse. ¿Usted sabía esto, hermana?
Me coloca en el chat si sí o no. Sea honesto. Dice, ¿sabías que Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches en dos ocasiones distintas? La primera vez que ayunó está registrada, los dos para registrar la Biblia. La primera fue cuando recibió las tablas de la ley, que son los mandamientos, y la segunda vez fue cuando subió al monte después de romper la misma tabla. Ya, aplique el chat. ¿Sabía o usted no sabía que Moisés había ayunado 40 días y 40 noches? ¿Quién está viendo el chat? El chat no, 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 no. Me dice, ninguno de los dos sabíamos. Me dice, entonces los datos interesantes del Pentateuco. No, no, no. Y esto se vuelve interesante porque uno piensa que solamente el que había ayunado 40 días y 40 noches, ¿quién fue? Jesús. Pero aquí vemos que también nuestro querido amigo Moisés también lo hizo. Uy, se rayó la pantalla, a veces yo misma fui. Ya, pero después lo saco. Ya. ¿Sabías que el hombre que más duró en la tierra fue Matusalén con 969 años? ¿Quién lo dice esto, hermana? Génesis. Génesis narra hasta la historia de la línea de Seth. Antes de Noé está Matusalén, que dice que fue el que más vivió en la tierra. Imagínense, en promedio en Chile está considerado que el hombre va a morir entre los 80 y 85 años. Para la AFP son hasta los 110. Para la AFP. Para nosotros no sabemos y lleguemos lo más digno posible, lo más dignos. Y imagínense de los 969 años, hermano, ¿a dónde? No sé. ¿Cómo llegamos a a ese tiempo? Sigo. El pecado original, esto, la mayoría de la gente pone que el pecado del fruto fue una manzana. ¿No te has escuchado, no? Hay hasta canciones de esto, pero canciones de parte secular. Pero dice la Biblia que no hay, no dice, no especifica qué fue, solamente habla de un fruto. Podría ser hasta una pera, una uva, o sea, no hay que fue específicamente el fruto. Dice, Génesis es el que cubre más tiempo de los 5 libros que leímos. Dice que Génesis abarca aproximadamente 2000 años de historia. Te dice, pero ¿cómo? ¿De cuándo? Desde la creación, desde el inicio hasta la muerte de José en Egipto. Ya hay ahí 2000 años. Entonces, pues se vuelve súper interesante porque el tiempo transcurre, no como lo tenemos nosotros. Siguiente, esto usted no lo sabía porque yo tampoco, y lo busqué para que usted lo supiera. Estos son los datos interesantes que usted como futuro predicador o ya predicador tiene que manejar con el tema de un abanico de cobertura de conocimientos. La torre de Babel fue, ¿se acuerda cuando dice que se construyó una torre y quería llegar lo más alto hasta el trono? ¿Se acuerdan, no? Dice que Dios mismo bajó y dijo, voy a ver, y esto dijo, esta gente no va a parar. Y les divide las lenguas para que hablen distintas lenguas y se dispersan en la tierra. Dice que busqué todo el rato. ¿Cuántos idiomas hay? 7151 idiomas hay actualmente en el mundo según los datos del 2024. Y yo con suerte hablo español. Con suerte, así. Y uno dice, pero sí hay un porcentaje de esto que están en peligro de extinción porque se han disminuido mucho la etnia o los lugares más chiquititos, pero había una cantidad. Mire cuántas lenguas estamos hablando. Una cosa que, o sea, otro dato interesante, yo lo expliqué una vez, pero a lo mejor se le puede haber pasado, que de las 10 plagas que se enviaron a los egipcios, solamente de esas plagas habían dirección a los dioses que tenían los egipcios. El primer dios que tenían los egipcios era el dios del sol y el dios del Nilo. ¿Y por qué lo hacen? Porque hizo Dios con esto? Es que puso su poderío, que él estaba sobre estos dioses. Esto yo, a ver, tantas cosas tan interesantes aquí. Una cosa que tenía, otro sabías que el monte Sinaí, donde se fueron puestas las tablas de la ley, donde dio las direcciones del tabernáculo, estaba
Es el escenario central, central, central del libro de Éxodo. ¿Y por qué el central? Porque cubre la mayor cantidad de capítulos, se le dan a estas cosas. Una de las cosas que pasa en el monte Sinaí, que usted debería saberlo ya como por registro bíblico, es que ahí se le dan los mandamientos en el monte Sinaí. ¿Usted sabía que los 10 mandamientos aparecen en la Biblia 2 veces? Están registrados 2 veces. ¿De dónde están, hermana? Una está en Éxodo, que es el que más común y que todos conocemos, y el segundo está en Deuteronomio, el que leímos nosotros una vez en una clase. ¿Qué hacen? Son los dos, narran las cosas casi idénticas, pero otros con un poco más de palabras. Pero los dos narran los 10 mandamientos. Otra cosa interesante es que, ¿se acuerdan cuando la gente construyó un becerro de oro? Ya. ¿En qué momento construyeron un becerro de oro? Cuando al mismo tiempo Jehová le estaba dando las tablas de la ley a Moisés. Entonces vuelve interesante porque mientras Dios le decía arriba, dile al pueblo que no tenga dioses ajenos delante de mí, abajo estaban haciendo el primer dios ajeno delante de ellos. ¿Dónde sacó el oro la gente que construyó el becerro de oro? Porque era de oro puro. ¿Dónde sacó el becerro? Perdón, el oro, de la misma gente que donó las joyas para construir el becerro. Siguiente. Esto es de parte de la tarea que estaba, pero por la ofrenda. Pero el libro de Levítico que usted lo leyó es uno de los libros más interesantes porque tiene mucha información. Es muy poco leído el libro de Levítico y que tiene los principales sacrificios. El holocausto, la ofrenda de cereal, el sacrificio de la paz, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Cada uno de ellos tenía un rol específico que está en el libro de Levíticos. ¿Quién narra este tipo de sacrificios? Solamente el libro de Levíticos. Sigo de los sabías qué. El año del jubileo, muy mal, yo no he escuchado esto el año del jubileo, o usted a lo mejor lo ha escuchado. Y me di cuenta que yo tengo a mi hijo actualmente en un colegio católico, pero porque queda cerca de la casa, y tenían un cartel gigante afuera que decía el año del jubileo. Y yo dije, oye, el mismo que nosotros, y empecé a investigar, no es el mismo, pero igual tienen el sistema parecido a esto de tener muy parecido al año del jubileo, el tema de años. Y dice que el año del jubileo ocurría cada 50 años. ¿Y sabe lo que ocurría cada eso con el año del jubileo? Mira lo que dice que ocurría. Dice que se liberaban a los esclavos. Se devolvían a sus tierras. O sea, devolvían de donde venían. Y una cosa importante, que perdonaban sus deudas. Eso ocurría en el año del jubileo. Por lo cual no era como, igual era una fiesta, pero era una fiesta para acosarse para que la gente fuera libre. Usted parece una vez la hermana Cecilia se puso a conversar y me decía, una de las cosas que uno menos lee es el libro de Levítico. No lo tiene usted por registro, todos leímos Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Hebreo, ya hay Corintios, por ahí andamos moviéndonos siempre. Pero poco leemos el libro de Levítico. Y Levítico lo que tiene mucho, lo que tiene de difícil el libro de Levítico, es que es muy técnico. Habla cosas así como muchas técnicas y muchas leyes ceremoniales. Y las cosas que se debían y no se debían hacer. Por ejemplo, que hay más de 612, 613 mandamientos o leyes. ¿Dónde están todas esas, hermanas? En el libro de Levítico. Ya, otro, quedan como poquitos, no sabías qué, para hacer ya las preguntas finales. Uno, el número aparece en dos censos, uno al principio y uno al final. Eso lo tienen como ya saber como de conocimiento para ver cuánta gente había, de entre medio de los que salieron de Egipto y los que entraron a la tierra prometida. El otro lo vimos, pero quería ver si alguno que está presente aquí nos estuvo en la clase, que el número 22 se narra la historia de la burra de Balaam. Por eso la conocimos ya, ahora sabemos por qué la pastora Anita dice siempre, yo soy la burra de Balaam. Ahora que ustedes a lo mejor han ido a predicar a su iglesia, la pastora Anita, siempre dice esta es su frase célebre. Yo soy la burra de Balaam, que habla de vez en cuando, siempre dice lo mismo. Ahora voy a saber por qué ella se denomina como esta historia. Una, nosotros lo pusimos que significaba Deuteronomio, pero significaba la segunda ley, lo que le entregó Moisés a esa generación que venía. Y lo que hace el libro de Deuteronomio, que usted espero que lo haya podido leer hasta el final, es que narra y hace un resumen de toda la ley que le pasó en Éxodo, en Levítico y en Número.
Entonces, cuando usted leyó Deuteronomio, usted ya leyó el resumen de estos 3 libros anteriores. Ya, he hablado 1 hora ya, hermano, ¿cómo vamos? ¿Bien? Oh, bueno, yo tengo el dedo del termómetro. Ya. Dice, hermana, ¿es mucha información? Sí, sí, pero porque son 5 libros. Por eso es mucha información. Pero yo creo que usted ya terminando ya esta clase, usted ya va a tener ya un conocimiento aún mayor de lo que ya empezó. Dice que, ¿sabías qué? Esto es interesante, yo lo había sacado, pero no sé si te lo dije alguna vez. Cuando Deuteronomio es el libro que cita a Jesús. ¿Cuándo lo citó, hermana? Cuando lo cita en el desierto, cuando estaba siendo tentado en el desierto. Cuando las cosas que le responde Jesús a Satanás fue lo que dice Deuteronomio. ¿Qué quiero decir con esto? Una, que Jesús conocía la Torah. Era un conocedor, sabía información. 3, una cosa importante que tenía Jesús, que no le dijo, bueno, yo soy hijo de Dios, que venía a hablarme aquí, que te creí. Nunca se puso con una conversación de quién era él. Una cosa importante que tenía era que él se afirmó en qué, en la palabra. Y esto, si lo hizo Jesús, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Por eso es importante que usted y yo seamos conocedores de dónde afirmarnos en algunos tiempos. Tiene que afirmarnos sí o sí, no tiene que afirmarse usted, no en el testimonio de la hermana, no. Usted tiene que afirmarse solamente en la palabra del Señor. Dice que, esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando leímos el libro de Judas? No sé si algunos de ustedes estaban a ese, a lo mejor tampoco usted lo sabía, que dice la Biblia que una cosa interesante. Cuando muere Moisés, quien dice que la Biblia que Dios mismo lo enterró. ¿Dónde? Nadie sabía dónde estaba, porque recuerden que fue una disputa cuando lo leímos en el libro de Judas. ¿Para qué se trató de evitar un poco la idolatría? Porque Moisés fue un hombre muy bueno, que lo más probable es que iban a venerar después, y su cuerpo iba a ser como, no, esto como santo, porque Moisés fue un hombre muy bueno. Que habla un poco que solamente Dios dio instrucciones muy detalladas de cómo construir el tabernáculo. Y esto habla, y esto lo dice específico. Y esto es muy interesante porque Moisés no hizo ningún palo de más ni un palo menos. Hizo las medidas que Jehová le indicó en el monte Sinaí. Ya. Esto lo vimos nosotros cuando fuimos a ver qué significaba cada simbolismo del tabernáculo. Pero una cosa importante es que estaba el velo. Muchos de ustedes cuando hicieron el monito del tabernáculo, varios, lo mandaron, hicieron un velo. Hay hermana, no sé si está aquí o no, que hizo hasta los ángeles en el velo, así como unos diseños de ángeles. Y yo dije, oh, hermana, ¿qué se basó? Porque realmente el velo tenía diseños. Otros le pusieron así como una caída, algo al medio, muy así. Y yo dije, oye, qué bueno que hayan entendido muy bien lo que simbolizaban estas cosas. Nosotros actualmente tenemos una iglesia, usted tiene una iglesia local, yo igual tengo una iglesia local que tiene banquitas, tiene una, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde se afirma la Biblia? Ay, se me olvidó. Ay, no sé cómo se llama. Ya, a la Janet me va a decir. Púlpito. Púlpito, ya. Todos tenemos un púlpito, hay gente que le pone un velo encima, hay gente que le pone florcita, hay gente que le pone unas cositas al lado. Todos tenemos tipos de púlpitos distintos. Tenemos a lo mejor una entrada, una escalerita, sillones arriba, el coro, lo que sea. Todos tenemos diferentes tipos de escenario local como de casa. En cambio aquí la casa estaba definida, tenía que ser así. Entonces dentro de eso nosotros tenemos, lo que tenemos en común todas las iglesias, el púlpito. Todos tienen un púlpito, todas. De vidrio, madera, transparente, lo que sea, todos tenemos un púlpito. La decoración en todas capas. Y tenía dentro del tabernáculo lo más importante que estaba ahí era el arca del pacto. Usted cuando entre después de los evangelios sinópticos, va a entrar después, el próximo año va a entrar al libro de Hechos, ya se menciona esto, y algún día va a entrar al libro de Reyes, y va a entrar al libro de Jueces, y va a entrar al libro de Crónicas. Y todos esos libros narran un poco de dónde andaba dando vuelta esta arca. ¿Y por qué una cosa que tenía interesante el arca? Es que tenía la presencia del Señor viva, y por eso se hacía algo así muy sagrado.
¿Qué hacía? Y esto, ¿se acuerdan que hablamos de la nube? Estaba la nube siempre. Y una de las cosas importantes que tenía la nube es que esto era interesante. Cuando la nube se detenía, era cuando se tenían que instalarse nuevamente. Pero cuando la nube se levantaba, era símbolo de que tenían que todos levantarse para seguir avanzando. Entonces la nube daba la señal para todos. Recuerden que estamos hablando de 1,5 millones y más de 1,5 millones de personas. ¿Qué cosas le podíamos poner? No habían teléfonos, no había un WhatsApp. ¿Cómo le avisamos a todo el pueblo que se levante? Entonces, para todos era visible la nube. ¿Qué tenemos aquí? ¿Se recuerdan cuándo fue el encuentro de Moisés? ¿Dónde fue? En una zarza. Esto es común, yo lo puse como sabía que, pero lo más probable es que lo conocía, pero esto marcó el inicio de la vida de Moisés. Y eso fue como algo asombroso. O sea, igual yo opino, si yo estuviera en el patio y veo que mi árbol se quema y no se consume, igual quedaría ahí así como nada. Pero algo así ocurrió con esta zarza. Una cosa importante es que Moisés era, no se dice textual, que era tartamudo, no sé, como que él tenía... No, lo que sí dice que tenía problemas para hablar. Muchos teólogos dicen que tenía dislexia o dislalia, o sea, problemas para unir las palabras. Tenía problemas a lo mejor para comunicarse. Yo decía, pucha, varios somos así. Varios somos como torpes de labio, ¿no? A varios nos cuesta un poco así como tener un lenguaje como bien fluido. Cuesta, no es como tan fácil, pero aquí se lo marcó mucho Moisés. Una cosa, pero ¿qué dijo Dios? Ya, dice que si ya, y tú no sabes hablar, perfecto. ¿Quién va a hablar por ti? Va a ser Aarón. Pero igual iban a transmitir mi palabra. Entonces dice que era torpe de labios. Entonces ahí hagamos como la noción de lo que significaba en este tiempo torpe de labios. Como le decía anteriormente, Dios fue el que sepultó a Moisés. ¿A qué edad? A los 120 años. Y dice que no se conoce dónde está enterrado el cuerpo de Moisés. Una de las cosas que tenía de interesante esto del sabías qué, porque yo dije, esto es interesante. A lo mejor te lo leyó, pero no lo ha puesto a jugar con muchas cosas. Es que el arca del pacto nadie podía tocarla. Era intocable. ¿Y qué pasaba? Que si alguien la tocaba, moría en instante. Y esto en el libro de Reyes, si no me equivoco, está esta historia bíblica, que venían transportándola porque se acuerdan que la roban, anda de lugar en lugar. Después está esta misma marca que estoy hablando yo. Y un momento que estaba andando el camino y se cae, se va como para un lado, porque andaban en carreta, obviamente. Y dice que un hombre la va a levantar, como que la corre, y como que la corre, y dice que muere al instante. Porque no todos podían tocar el arca y no todos tenían la posibilidad, eran personas específicas y por eso era algo sagrado. ¿Por qué era tan sagrado, hermano? Porque la Biblia señala que tenía la presencia misma de Dios esa arca. ¿Quién la transportaba, hermana? Usted sabía que solamente era transportada solamente por una línea, la línea de los levitas. ¿Y quién, hermana? ¿Quién agarraba el arca? Solamente la línea de quién? De Coat. Y vienen los coatitas. Y ahí me dice, uy, pero de Coat, por eso generó este problema con Coré. Entonces, ¿qué pasaba? Que ni lo que usaban, ni lo que dice ahí. Usando varas de madera de acacia recubiertas de oro para no tocar. O sea, estos levitas ni siquiera ellos podían tocarla, ocupaban los palos entre medio y la tiraban. Y la movían todo el camino, porque no podían tocarla. Y esto, hoy uno dice, ¡ay, qué impresionante! Entonces, ¿no? Que el pulpito fuera así. Imagínense que después estarían peleando quién la agarra. Yo creo que estarían peleando quién tiene que mover sí o sí ese pulpito. Una de las cosas, estamos ya terminando, yo estoy acordando de la tiempo, yo me acordé del Nuevo Testamento. ¿Ustedes se recuerdan por qué la mujer del flujo de sangre no podía tocar a Jesús? ¿Ya? ¿Quién narra por qué no podía tocarlo? Levítico. O sea, narra el por qué no podía tocarlo. ¿Por qué? Porque automáticamente iba a convertirse en Jesús impuro. Y yo dije, oye, qué heavy. Qué heavy lo que, o sea, nosotros yo que andamos con el periodo una vez al mes, que heavy lo que significaba eso. Por eso cuando Jesús vino a romper un poco estas leyes, y ya después la gente empezó a ser ya muy humanas. Y recuerden muy bien que en ese tiempo, cuando se dio la ley, se dio en un tiempo de un desierto sin agua.
Ese era el contexto. Pero después cuando ya avanzamos, ya quedan pozos con agua que se podía ir a recoger agua. Y la gente, no, si la ley es así, la ley es así. Entonces, por eso fue tan condenado Jesús también. ¿Qué pasó también? Que también fue condenado Jesús. ¿Por qué? Por ocupar el día del descanso, que era el sábado. ¿Quién decía que el sábado era un día de descanso y consagrado a Jehová? El libro de Levíticos. ¿Qué quiero decirle con eso? Cuando ahora usted lea el libro, perdón, lea libros del Nuevo Testamento, casi la mayoría de las cosas que dicen ahí son sacadas del Pentateuco. Y esto se vuelve muy interesante porque Jesús sanó un día sábado, que no estaba permitido hacer porque se consideraba la sanación como un trabajo. Por eso dice que Jesús vino a romper la ley, vino a romper como estas cosas como ya de humanos. Y terminamos. Habían mil más, pero ya dije, no, ya, no más, ya mucho. Y ¿sabes lo que yo me siento como Moisés, ya diciéndolo, por favor, hermano? Moisés le dijo al pueblo, por favor, sigan los mandamientos, sigan. Yo digo a usted, por favor, hermano, siga. Este es el inicio de que todavía 5 años más, 5 años y medio más, mejor dicho. Y es difícil, sí, muchos en el camino desisten, pero yo creo que usted no va a desistir, usted se va a pegar a mucho del camino que dice, que no desobedezca, siga el camino. Y para finalizarle esto, ¿estamos bien? Son las, no sé, tiempo récord. Ahora me voy a la garganta, hace un poquito, hablé como harto. Tiempo récord, ya, quiero que usted en su chat, ya. Dígame usted, cuando usted empezó a estudiar Pentateuco, del 1 al, a ver, del 1 al 10, ¿cuánto usted sabía del Pentateuco? De todo lo que enseñé yo, en el principio, ¿de cuánto sabía del 1 al 10? Poco, un poco. Pónganle un número, hermana Cecilia. No, porque yo sé acharada con los números, pero para que pongamos un estimativo. 2, 5, Como 5. ya, 2, hay 3, estoy por ahí, ya. Qué bueno, 4, 5, ahí la hermana Mireya, ya, perfecto. Ahora, por favor, esto no hay ningún palo blanco aquí, yo no he pagado nada a nadie, no hay ninguna, así que he dicho, ya. Ahora al terminar, esta es la última clase. No se puede más, porque no, por tiempo, porque tiene que seguir estudiando. De pasar de ese número que usted partió, con 1, 3, 5, 8, lo que sea. ¿Con cuánto usted cree que terminó hoy día del Pentateuco? Del 1 al 10. Del 1 al 7 porque es muy chiquitito. ¿No? Pusieron 7 ahí. 7, 5, 6, 7. Ah, te pregunté cuánto, de la escala del 1 al 10, cuánto te aumentó de lo que entró conociendo a lo que ahora se va conociendo del Pentateuco. 6, ya, ya. Pregunta honesta, por favor, honesta. ¿A qué se debe que usted conoce muy poco del Pentateuco? Primero eche la culpa a quien sea. Te puede decir la iglesia, la escuela dominical, yo misma. Póngale un factor, ¿por qué conoce tan poco? Falta de lectura, ya. Dice por no entender su importancia, por falta de estudio, nunca me involucré en la Biblia, como hasta ahora. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a la segunda ronda de preguntas. Falta de comprensión lectora. Ya. Y bueno, en tema porque me enfocaba más en el Nuevo Testamento.
Y Por eso es no muy leer común. la palabra y por no entenderla. Bien, sí, eso es muy clave, no entenderlas, que sí, entender las cosas que son muy rebuscadas. Por leer y no entender. Y uno como que se frustra, ¿cierto? Como que uno lee y no entiende, como, ya, chao, no es tema, siguiente. Y cuando leía no entendía, sí, eso es muy común. Una de las últimas preguntas que usted me puede decir en el chat, si le dijera, mañana le toca predicar a usted, tiene que predicar. Tiene que predicar usted un tema del Pentateuco. De un tema, no dije de un personaje, de un tema del Pentateuco. ¿De cuál usted predicaría? Pero mañana, o sea, no en una semana, mañana tiene que predicar a usted, hermano, le vamos a dar la oportunidad de predicar. ¿De qué acontecimiento hecho predicaría usted? Tiene de Génesis hasta Deuteronomio, del Shamá. ¿Mm? Del arca, supongo que dice. ¿Qué más? Moisés y los mandamientos en el Sinaí, del tabernáculo. Harían el mismo relato que hizo en el video. Bien, bien. Del arca y Jesús. Bien. Esa era la idea de la idolatría. Mire cómo sale en predicación aquí. La rebelión de Coré también me encantó. Bien, la presencia de Dios. Interesante. Mire cuántas predicaciones ya que predicar una semana. Deberíamos. Listo, ¿me si nadie más va a responder? Listo. Del tabernáculo. Y si les dijera, hermano, ¿qué personaje de, de todos los que estudiamos a usted le pareció más interesante? Personaje ahora. Mujer, hombre, niño, no, quien sea. Abraham, Moisés, 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 Moisés y José. ¿Alguien más? Moisés. Una de las cosas que tiene el examen, que voy a esperar si usted alguna vez me puede argumentar ahí, José dice Diego, ¿ya? Dice, el examen yo le mandé un poco el detalle, tiene preguntas de conocimiento y preguntas de opinión. De opinión, o sea, su opinión. No hay buenas ni malas, solamente estoy de pedirle que se argumente solamente. Difícil, dice. ¿Qué opina usted de que Moisés no haya podido entrar a la tierra prometida? Triste, triste. Esto es como por cambiar el final a la historia. ¿Escuchaba eso? Este final no era el que yo me esperaba. Me esperaba, yo hubiera puesto otro final. ¿Escuchaba esto? A la teleserie, que llega al final y dice, va, fome el final, lo vimos todo, estuvimos 2 meses viendo la teleserie, y muy fome el final. Ya. Usted conoció el final que Moisés no entró, murió y Jehová lo enterró. ¿Qué final usted le hubiera puesto? Que muestra la justicia de Dios. ¿Mm? Ya. ¿Qué final le hubiera puesto usted? Cambie el final de la historia. ¿Cómo hubiera sido el final que usted, según usted, le hubiera dado a Moisés? No le voy a dar mi opinión porque me va a dar bien una manera. Yo cuando me preguntaban esto, yo puse morir en el sueño. Como que ya muerto así como durmiendo. ¿Está correcto y justo? ¿Ya? yo no le cambiaría al final a mi hermana Mayito porque por desobediencia muchas veces nosotros también somos desobedientes. Mm, ¿ya? ¿No sé que me escribió algo más? No. Ya, pregunta si yo la hago en el examen.
Dice, está correcto, justo porque por rebelión no dejó entrar a la generación, porque su rebelión debe ser diferente. Ya. Mi pregunta fue, ojalá la mayoría escriba, no sé, aunque corto, escriba. O nomás le me hable el micrófono y yo soy otro. ¿Por qué creen ustedes que Moisés golpeó la roca y no le habló, como le dijeron? Porque le dijo, habla a la roca. Y la golpeó. Yo creo que estaba enojado por tanta presión por el pueblo, tanta presión. Tanta presión. Creo que todos opinamos lo mismo, pero si te ves los comentarios, todo es como similar. Está estresado, cansado, la ira, cansancio, sobreestímulo. Ya. Y esto es lo que más cuesta. Lo que más cuesta. ¿Qué hubiera hecho usted? Si le hubieran dicho, tienes que liderar el pueblo. ¿Hubiera podido? Yo dije, no. Desobediencia al tiro. Al tiro. No está diferencia. Ustedes se lo han dicho a usted. Ya, hermana Karen, hermana Jocelyn, hermana Cecilia. Tiene que liderar un pueblo. Ya, hermana, ya, Dios, voy a hacerlo. Yo te voy a obedecer. Pero son 2,5 millones de personas. Ay, no sé. Y se marchó. Y a mi barco le llamó Libertad. Y desapareció. Desapareció. Se metió entre los arbustos como Homero, así ese bebé de Homero, se fue. No, yo dije, nuestra. Sí, yo dije, no, hermano, que no, es tema. Por eso fue una tarea muy difícil. Siendo honesta, fue una tarea muy difícil. Y el carácter, yo creo que es lo que más cuesta, no sé qué le pasó, hermano, en su iglesia, el carácter. El carácter. De uno primero, de uno. Esto de respirar y decir, no importa. Esto cuando yo veo siempre a la hermana Janet en la iglesia andar barriendo, yo siempre la veo barriendo. Yo sé a veces barre la basura de mi hijo. Yo digo, uy, pásame la escoba, porque la basura de mi hijo. Y yo digo, la hermana Janet, yo creo que está respirando así, y contando así, porque es un tema de carácter y esto es lo que más cuesta. ¿Se imagina a mamá con hijo, mamá, 2 veces? Ay, no, no. Yo con 2 hijos estoy vuelta loca así. Imagínense con 2 millones de gente porfiada, ¿no? Qué terrible. Ah, sí. Ya, una pregunta más difícil. Por favor, le pido que no sé cuánto conectado hay. No veo. Cerré esto a ver cuánto conectado hay. Y hay gente con esposos, así que soy dos. Por eso es un llamado diferente. Listo. Hay 5 ministerios. Pastor, el pastorado, el maestro, está el evangelista, me faltan 2. ¿Se recuerdan los 5? Profeta, que le leí los labios a la hermana Cecilia, y el apóstol, el apóstol. Ya, elija uno. Elija. No estoy diciendo que tiene usted el llamado, y yo, no se ponga, no, hoy no. Elija uno. Ah, ¿qué dijo? No escuché. Ya, son 5 ministerios Maranati, que es el pastorado, el maestro, el evangelista, el apóstol, y me faltó recién uno, dijimos el profeta. Elija de los 5, elija uno. Maestra, mire, evangelista y mi esposo maestro. ¿Ya? Profeta, wow, aquí ya estamos bien, bien, profeta. Profeta, mire, evangelista. Falta María Cecilia que no la ha leído por aquí. Oye, Maestro, diría evangelista. evangelista. Ya, la mayoría que votó, si no me equivoco, está entre maestro y. Ya, pues falta gente para poder hacer la encuesta. Ya, mire, está entre maestro y evangelista, parece. Evangelista, maestro, ya. Y creo que el que más se vota por maestro. No hay más para hacer la encuesta general. Y con esto quiero cerrar. Apóstola. Dice que el que tiene que hacer apóstol tiene que hacer iglesias, tiene que plantar iglesias. Es la función principal del. No sé si da cuenta para plantar.
Ya hay suficientes. Ya, estamos cerrando. La mayoría eligió, ¿no? Porque decidió de forma propia. Usted dijo, hermano, yo no lo obligué a nadie, nadie tiene aquí una pistola puesta. Eligieron el de maestros, la mayoría. De los 5 ministerios, yo creo que en orden de cuál es peor para mi punto de vista, el pastorado. Porque hacerte cargo de tanta gente, yo no, y si se ve en la encuesta, nadie eligió el de pastorado. Nadie. Me dice, el maestro se dedica a enseñar, los demás ministerios hacen los seguimientos de disciplina. Ya, ya, cerré ahí ya. El pastorado nadie lo eligió, nadie eligió el apóstol, porque el hermano que me dijo como de broma eso, nadie eligió el apóstol. Me faltan los últimos 3 sí fue eligieron, que fue el de profeta solamente una persona, y los últimos 2 fueron los que más evangelistas y maestros. Profeta difícil, sí. Porque escuchar la voz de Dios, oh, yo no, yo a veces siempre digo, seré los porotos de noche, no sé, cómo tan difícil. Y una cosa importante es que yo le digo esto a este hermano, si usted quiere ser maestro de la palabra o evangelista, tiene que predicar la palabra. Tiene que sí o sí terminar los 6 años. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo se lo hago hincapié, porque, hermano, yo puedo dar una palabra, sí, pero una cosa que tenían en el tiempo judío los niños, tenían que saberse la Torá de memoria. Y aquellos que se la sabían de memoria, se elegían, hubo un grupo selecto y los preparaban y le enseñaban más. Los niños de los 12 años que no sabían la Torá, los sacaban y los mandaban a la esclavitud a hacer otros quehaceres, porque no sabían, pues. Y usted me dijo, y es algo clave, si usted en algún momento tiene el sentido, no, el maestro como que me gusta, lea. Lea, si lee 10, lea 11, si lee 11, lea 12, pero siempre lea más. ¿Y por qué el de maestro yo lo insto, ahora que viene la hermana, yo creo que la hermana se conectó, ¿sí? ¿Para que le pedí el devocional? Sí, ahí está, la veo, la hermana rubia que está ahí. Ya. Una cosa que yo importante, te dice, hermana, yo quiero ser el maestro, no, esto me gusta el que más. Yo que hice 11 clases, 12 clases, no me equivoco, estuve como 3, por cada power era como una semana. Porque uno lo que quiere hacer es hacerlo lo mejor posible. Y lo segundo que hay que enseñar. Y enseñar la sana doctrina, lo que realmente dice la Biblia, no es tan fácil. Porque no hay que ponerle palabras de uno, hay que tratar de buscar lo más objetivamente posible. Por eso yo le insto a usted, si usted tuvo como, porque usted tiene que tener uno de los 5 ministerios, y le digo esto hincapié, no está hay gente que inventa un ministerio, ¿sabe cuál es? La banca. Hay gente que inventa el ministerio de la banca, que significa que, no, hermana, yo estoy aquí nomás, déjeme aquí nomás, déjeme sentadito nomás, yo no ni molesto. No está ese ministerio, no existe. Y todos los que estamos aquí presentes tenemos que optar a uno de los 5 ministerios. Y usted y yo tenemos uno de esos 5 ministerios. Así que no se puede librar. Y recuerde que si usted es desobediente al llamado que Dios le puso a usted, como dice las Escrituras, tendrá todo lo que yo leí por la desobediencia. Así que ya sabe ya, yo le agarro los pies en la noche, así la tirar así cuando quiera ser desobediente, pero créame que al propósito que Dios le puso en su corazón, no va a poder escaparse. Eso, hermano, voy a esperar que la hermana Jocelyn haga el devocional final y nos despedimos hasta no, pues yo no del club, mira, me parece. Y nada más. Ya, hermana, nomás. Hermana Marjorie, ¿quién yo? A mí no me había dicho. O No, yo, usted entonces. ¿Quién está la hermana? no me asusté, no me había dicho. Yo le pedí a la Soy hermana. Jessica. Ay, Ahí está. ya. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y como estábamos estudiando algunos datos curiosos, les quiero hacer énfasis en una noticia que leí hace algún tiempo, y dice que hace un par de años en un centro psiquiátrico en Estados Unidos, un par de profesionales hicieron por 2 años un experimento social, el cual consistía en que los pacientes de la unidad psiquiátrica lean la Biblia durante 2 años, no en forma sistemática ni ordenada, sino de forma libre. Y este experimento arrojó que una persona que logra leer la Biblia 4 veces a la semana reduce su nivel de estrés en un 60%,
reduce su nivel de amargura en un 55%, y quienes tenían problemas de alcohol y adicción a las drogas se rehabilitaron en un 70%. Pero lo más fabuloso de esto es que quienes no creían en Dios, su fe se incrementó en un 200%. En el libro de Job, capítulo 42, del versículo 5, la palabra nos dice y nos narra, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y quizás todos hemos escuchado la historia de Job, un hombre justo, próspero, y que Dios lo puso a prueba. Y muchas veces nosotros somos procesados como lo fue Job. Y, y lo que más me impacta en toda la historia de Job es que Job en lo último de su proceso dijo, de oídas te había oído, y esto nos lleva a saber y a entender de que Job conocía la palabra, pero no se le había sido revelada a ella. Y muchas veces nosotros conocemos la palabra, pero por falta de estudio no es revelada a nuestras vidas. En este tiempo, en lo personal, para mí ha sido súper satisfactorio, y he visto a Dios obrar en mi vida a través del conocimiento de la palabra. Yo tengo una chiquitita de 6 meses, a mí me encanta leer. Y lamentablemente mis devocionales a solas con Dios son a las 2, 3 de la mañana cuando ella está durmiendo. Y muchos podríamos decir a esa hora puedo estar durmiendo, descansando, pero cuando nos disponemos a estudiar la palabra, a tener una cita con nuestro amado, porque esto no es solo leer, es tener una cita con el amado de nuestra alma, sentarnos y estudiar la palabra y dejar que Dios nos hable, porque muchas veces hablamos y no dejamos hablar a Dios a nuestras vidas. Les invito a que este sea un tiempo donde Dios se revela a tu vida a través de la palabra, que no solo estudies la palabra, sino que vivas la palabra. Y muchas veces quizás hemos leído en el libro de Hechos donde la palabra nos narra la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva en ningún momento pedían cosas. Ellos se encargaron de estudiar la palabra y de vivir la palabra. Y cuando ellos comenzaron a vivir la palabra, comenzaron a ver milagros sobrenaturales en su vida. Yo les honro, les bendigo a cada uno de ustedes por el esfuerzo que le pusieron en este tiempo a los estudios, y honro la vida de nuestra maestra, de Marjorie, honro tu vida por tu entrega, honro tu vida por todo lo que sembraste en nosotros. Nosotros somos de Pucón, somos 3 alumnas de Pucón y honramos tu vida porque quizás en silencio sembraste mucho en esta tierra, quizás en silencio, quizás no teniendo tiempo, quizás esforzándote mucho, honraste mucho nuestros ministerios. Y nosotros el otro día conversábamos y decíamos, en nuestros mayores procesos, las clases de Marjorie eran un refrigerio para nuestras vidas. Así que honro tu vida, Marjorie, por dejarte usar por Dios y por ser un instrumento de verdad muy usado por Dios. Muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos en casa, pero hemos aprendido a través de la palabra a honrar la vida de quienes siembran en nosotros. Y te agradezco tanto, Marjorie, por sembrar en la vida de cada uno de nosotros, que sé que Dios va a recompensar todo. Así que les honro y muchas gracias por la oportunidad. Que Dios les bendiga. ¡Bravo! ¡Ah! La hermana no le pagué por si acaso, no tenía el discurso escrito. Pero gracias, hermana, por todas sus palabras. Y creo que parece que usted predica su iglesia porque tiene muy bueno, como un tono de voz muy melodioso. Yo me despido, sí, lo que sí le quiero pedir, porque ya es un tema de tiempo, ya mi hijo ya viene subiendo por la escalera. Muchas gracias. Si me mandan, yo a Pile sí me mandan unos mensajes como de ánimo, hermana, porque igual todos nos cansamos y igual a veces como mi marido dijo, pues, ¿ya cuántas que se te quedan? Que me preguntaba, ¿cuántas que se te quedan, Martín? Me preguntaba, y le decía, 3 no Lancho, 3. Me preguntaba todo bien lo mismo. Así que yo al final le mando como para, usted como me manda un mensajito así como hermana, como para alentar mi vida, porque igual como lo aliento a usted, yo igual necesito el aliento humano. Así que fue un gusto haberlos conocido. Yo creo que no sé si tengo más oportunidad de conocerlos porque yo siempre hago Pentodeuco, así que fue un gusto, un agrado. Muchas gracias. No lloro siempre, pero a veces sí, me emociona, pero ya estamos contentos porque ya
terminamos. Así que yo doy para que usted me mande unas palabras y yo después le mando el cuestionario para el examen del lunes. No se pongan temerosas, si es normal, un examen muy tipo, pero yo estoy segura que con todo lo que hemos practicado y con todo lo que usted sabe, yo voy a ir muy bien. Un gusto haberlos conocido, espero verlos en otra oportunidad, final de todo, y espero verlos en los 6 años, persevere, porque aquellos que perseveramos, que dice, ellos serán salvos, así que persevere siempre en la vida de Cristo. Un abrazo, cuídese mucho, nos vemos hasta el examen. Cuídese, bye Dios le bye. bendiga a mi hermana. Muchas Chao, gracias. Marquito. Hermana Marjorie, el Señor le bendiga. Muchas Gracias. gracias.